amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al faro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, diga conmigo, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el ¿qué? En el calabozo de más adentro, y les aseguró que los pies en el cepo. ¿Pero a qué tiempo? ¿Pero a qué? A medianoche. Diga conmigo, a medianoche. Diga conmigo, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todas se soltaron. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 19: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro. La palabra de Dios dice que Pablo recibió una visión de parte de Dios, que le decía que era tiempo de ir a Macedonia. Se le presentó una visión de un hombre que le decía: ve a Macedonia a predicar el evangelio. Entonces él, Pablo y Silas decidieron irse a donde estaba, donde Dios lo había llamado. Y cuando llegó a una primera ciudad de Macedonia y se encontró una mujer. La mujer se llamaba Lidia, disculpe. Y la mujer Lidia los invitó y les dijo: yo quiero que ustedes oren aquí. Y empiezan a predicar, y les invitó a su casa. Pero lo que sucedía era que cuando estos hombres de Dios caminaban, les salió una muchacha que era divina. Pero ella no decía nada malo. Ella no venía a decir una maldición, sino que ella venía a decirle que estos son hombres de Dios. Pero fíjese que llegó un momento que y Pablo sabía que era un espíritu maligno. Y llegó, dice la palabra de Dios, que Pablo se cansó de este espíritu. Aunque el espíritu no decía algo equivocado, pero se cansó de que este espíritu lo perturbaba cada vez que iban a orar. Y dice la palabra de Dios que entonces Pablo se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel momento. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Mientras que Pablo y Silas no habían sacado este espíritu, todo estaba tranquilo, todo estaba chévere. Estaban yendo ellos a la oración, estaban ganando, los amos de esta muchacha estaban ganando dinero. Pero ¿qué sucede cuando el hombre de Dios agarra la autoridad de Dios? Cuando hay un hombre o mujer que agarra la autoridad de Dios, es cuando se levanta. Y es cuando se levantaron, entonces vinieron los amos que habían salido la esperanza de su ganancia. Y dice: y prendieron a Pablo y Silas. No fue hasta que se prendieron, hasta que usaron lo que Dios les había dado. Es que cuando nosotros, como hijos de Dios, mientras que nosotros estemos tranquilos con el enemigo, nada pasa. Pero el momento que tú te empieces a levantar y que tú empieces a decirle y usar la autoridad. Pero ¿sabe por qué no usamos la autoridad? Porque nos falta identidad en quién somos en Cristo. Pero cuando entendemos la identidad que el Padre nos ha dado, es cuando podemos hacer lo que Pablo y Silas. Llegó el momento que Pablo y Silas se cansó de mirar lo que estaba sucediendo. Yo creo que Pablo y Silas se cansó del espíritu, pero también de mirar la condición que la muchacha estaba siendo usada. Entonces él dijo: hasta aquí el diablo tiene que irse.
Y cuando eso sucede es cuando se enciende todo el furor del pueblo. Siga conmigo en el 20. Y presentándole a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Algo que la pastora estaba hablando la semana antepasada es de ser un trastornador. Pero déjeme enseñarle qué significa trastornar. La palabra significa cambiar o alterar la esencia o las características permanentes que conforman una cosa o modificar el desarrollo normal de un proceso. Es que cuando llega un provocador, un trastornador de avivamiento de Dios, Él viene a cambiar lo que el mundo llama común y lo viene a cambiar para la gloria de Dios. El mundo estaba bien que esta muchacha estaba adivinando, ellos estaban bien, pero cuando viene el hombre de Dios y declara y dice: esto no está bien, esto tiene que irse, entonces fue cuando hay lucha. Tiene que entender que cuando tú agarres la autoridad en tu casa, en donde lo que está batallando, cuando tú agarres la autoridad, se va a levantar y van a decir: este está loco, ¿qué está haciendo? Pero lo que el Señor está diciendo: tú eres un trastornador que va a cambiar lo que el mundo tiene. Una maldición generacional de divorcio, puede ser que traes una enfermedad de generaciones, pero hasta que tú te levantes a declarar: ya no más voy a hay alguien que lo cree. Porque mire, el mundo dice, el mundo, y usted va al doctor y le dice: usted está depresivo, aquí están unas pastillas. Usted es diabético, oh, será porque viene de su madre a su padre. Y el mundo dice: no, pues está bien, traigo diabetes, la traigo en mi generación. Pero el Señor no nos ha llamado para estar enfermos. El Señor nos ha llamado para nosotros vivir en victoria, en sanidad. Pero allí es en donde causa que alguien provoque algo, que diga: yo quiero cambiar lo que siempre ha estado, pero lo quiero cambiar para la gloria de Dios. Quiero ser un trastornador de lo que está, de lo que el mundo dice. El mundo dice que nuestra generación se va a perder, pero yo estoy creyendo que Dios va a hacer un cambio. El mundo dice que los chavos están yendo, se están suicidando a una gráfica muy alta, pero yo estoy creyendo que llega salvación a sus vidas. El mundo dice que la economía se va a morir, pero yo vengo a decir que viene prosperidad a nuestra vida. Pero es que es lo que sucede, que nosotros tenemos que cambiar lo que este mundo está diciendo. Y entonces sigue diciendo: y enseñan costumbre que no es lícito recibir, hacer. Y entonces dice la palabra de Dios en el 23: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Pero me paro allí porque quiero que usted entienda algo. ¿Qué significa ser azotado? Cuando usted decide levantarse, el enemigo nota un cambio en usted. Y a veces mucha gente dice: yo no entiendo por qué las batallas se incrementan y todo, pero es porque Dios quiere procesarlo en ese proceso. El proceso no es para matarte, sino que es para refinarte a la imagen de Dios. Entonces el proceso, los azotes en la vida son soltados en nuestra vida, no para matarte, aunque tú sientas que te vas a morir, pero los azotes son para mirar cuánto creemos en Dios. Estos hombres no hicieron nada malo, sino que solamente sacaron un espíritu maligno. Pero la cosa es que cuando tú te vas en contra de la cultura de lo que dicen de hacer, y cuando tú le crees a Dios, para los demás eso es locura. Para los demás que te miran van a decir: es que no hace sentido. Pero algo que Dios nos llama es activar nuestra fe en medio del proceso.
Porque la fe es la que te va a sostener mientras que te azoten. Mientras que tú sientas que te llega un azote, puede ser por tu familiar, puede ser por tus hijos, puede ser cualquier cosa, pero tú te mantienes firme diciendo: Señor, si tú me has dado este llamado, yo voy a seguirte. ¿Cuántos dicen amén? Siento que la pastora es la única que está aquí. Usted puede alabar a Dios, amén. Y entonces empieza allí, dice, mandando a la cárcel que los guardase con seguridad. Hay dos condiciones que quiero enseñar. El azote son las personas que están cruzando el proceso y que están siendo azotadas por la vida. Pero algo que Dios siempre nos ha dicho, y me gusta, este es mi verso favorito de toda la Biblia. Verso Salmos 121, que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. El proceso, dale gracias a Dios que estás en tu proceso, porque mientras que tú estás en el proceso, significa que algo mayor viene para tu vida. Mientras que tú estás en el proceso siendo azotado, es que Dios te está trabajando en tu vida. Preocúpate si no estás en proceso, porque cuando no estás en el proceso, algo te está faltando. Pero cuando estemos en el proceso, es que Dios está sacando esa joya que hay dentro de nosotros, que se llama el llamado, propósito. Cada uno de nosotros cargamos eso. Y dice la palabra de Dios: y lo echaron en la cárcel. Solo los azotan. Y el segundo es el que está en la cárcel. La persona que está en la cárcel, ¿cómo es una cárcel? En los tiempos viejos era sin luz, era un lugar oscuro, era un lugar que estaba abajo de la tierra, era un lugar que estaba perdido, era un lugar que nadie quería entrar. Pero ¿qué significa esto? Cuando alguien está en una cárcel, es cuando ha llegado un momento de desánimo. Ha llegado un momento donde ya no quiere mirar. Es cuando la visión se está apagando y el fuego se está apagando. Porque es un lugar, una cárcel es un lugar donde está todo vacío, está todo que no hay nada. Y hay veces que nos encontramos en esa condición donde decimos: Señor, no te escuchamos. Señor, estoy en esta cárcel donde me siento desanimado. Me siento que estoy cayendo en una depresión, una ansiedad, y no sé qué hacer para salir. Estoy cayendo en este momento donde me siento atado. Pero ¿qué pasa y qué sucede? Le mandan seguridad y dicen para que no salgan. Y dice que los manda al caladero de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El lugar ya está seco, tan atado, y también les ata los pies. Les ata todo para que no se escapen, para que se quede. El enemigo quiere que tú estés en la cárcel. El enemigo quiere que tú estés confundido. El enemigo quiere que tú estés nomás dando vueltas en la cárcel. El enemigo quiere que, porque mientras que tú estás en ese lugar, el propósito y llamado de Dios está tranquilo. Entonces el enemigo se encarga que los azotes que te den te lleven a la cárcel en tu mente y en tu corazón, y que te enfríes de las cosas de Dios. Un varón, necesito un varón, un muchacho. Marcos, ven. Me pasa esas cadenas, hermana Mayra, aquí enfrente. Quiero darles la explicación. Vente para acá arriba. Solo voy a enseñar. Saca tus manos, ciérralas. Mientras que tú tengas las manos atadas, no puedes hacer nada. Mientras que tú tengas las manos atadas, no hay nada que puedas hacer. La cárcel, el enemigo quiere tenerte así. ¿Por qué? Porque tus manos, con él glorificas a Dios.
Los pies lo tiene atado para que no camine en el camino de Dios, para que en el proceso se detenga. El proceso quiere que tú te detengas en este estado. Pero algo que la palabra de Dios nos enseña, lea conmigo, pero a medianoche. El 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos. Fíjese que dice medianoche, cuando la oscuridad está más profunda. Significa que estos hombres estaban ya, yo me imagino y lo pongo en mi condición y digo, ¿cuántos momentos hemos sentido que estamos en la medianoche? Donde los problemas nos azotan y sentimos la presión. Pero ¿cuál es la posición que tenemos cuando estamos en la cárcel? ¿Cuál es la posición que tenemos nosotros cuando estamos en ese momento de ser azotados? ¿Nos quejamos? ¿Estamos nosotros diciéndole, Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿por qué otra vez tengo que pasar esto? Señor, ¿por qué esto? ¿O somos como Pablo y Silas que dicen, puede ser que sea la medianoche, puede ser que esté atado, puede ser que esté atado de los pies y de las manos, pero mi Redentor vive? Entonces dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas, ¿qué empezaron a hacer? Dijeron, no puedo mover las manos, no puedo mover los pies, pero lo que no hicieron es sacarme la boca. Entonces lo que voy a hacer, voy a declarar la promesa de Dios, voy a declarar lo bueno que ha sido Dios, voy a empezar a glorificarlo. Y dice que cuando ellos estaban orando, empezaron a cantar. Tu posición no tiene que ser lamento, tu posición no tiene que ser porque yo, sino que empezar a glorificar a Dios y decirle, milagroso, abres camino, cumples promesa. Es por eso que el adorador provoca algo. El adorador, mientras que el adorador tenga su boca, él va a estar orando, intercediendo, diciendo, esta prueba no me va a detener. Diga conmigo, esta prueba no me va a detener. Aleluya. Entonces dice que de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Qué pasa cuando alguien adora? ¿Qué pasa cuando alguien ora? Por eso es que el enemigo quiere tenerte atado, porque sabe el poder que hay en la oración. Hay poder en tu adoración. Por eso, iglesia, si yo soy usted, cuando llegue a la casa de Dios, yo voy a gritar hasta que se me canse la voz, pero voy a adorar al Rey de Reyes. Porque aunque venga cargado, aunque venga sin gana, yo voy a adorar a Dios. Yo voy a declarar las buenas nuevas. Y entonces cuando eso sucede, un cimiento, un terremoto, hay un terremoto que Dios quiere traer a tu vida en medio del proceso. Algo quiere Dios hacer en tu vida, pero tú tienes que cambiar lo que vienes diciendo. Si el lamento, ahora tiene que cambiarlo en gozo. Tiene que empezar a declarar la promesa: Dios es mi Rey y soberano Dios. Y dice entonces que cuando estaban cimientos y al instante se abrieron las puertas. ¿Cuáles puertas estás orando tú? Hay puertas que se van a abrir cuando tú adoras. Ay, 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 ay. Hay puertas que se van a abrir sin que tú sepas, mientras que tú estás orando y adorando. Hay puertas que están esperando solamente para abrirse cuando tú empieces a adorar. Hay puertas que están esperando solamente el código de adoración. Y hay alguien que cree eso. Hay un código que hay puertas que están esperando ser abiertas para alguien que empiece a adorar. No solamente va a venir un terremoto, sino que también viene la abre de puertas. Pero ¿qué pasa también cuando usted empieza a adorar? Trata de soltarlas, hijo. Buena, en los pies se descendieron y se cayeron, dice la palabra de Dios. Gracias, Marcos. Y dice la palabra de Dios, allí dice, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas todas se soltaron. Pero déjeme decirle algo.
La cadena no solamente se soltaron a Pablo y Silas, sino que también fueron a todos los prisioneros. Cuando usted empieza a adorar, los que están alrededor de usted empiezan a ser libres. Cuando usted empieza a adorar, empieza a ver las cadenas se rompen. Cuando usted agarra la autoridad que Dios le ha dado, empieza a ver un avivamiento en su casa, en su trabajo, en su escuela, donde usted ande, cuando usted lo entienda. Aleluya. La gente depende de la liberación, lo que no entienden. Y eso me sorprendió tremendamente, que no solamente fue Pablo y Silas, sino los inconversos. Y dice la palabra de Dios, y las cadenas todas se soltaron. Después el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y ahí me sorprendió esa parte. Vea conmigo al 29. Él entonces, pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es que está tremendo esto. Cuando usted adora, eso va a provocar que alguien alrededor diga: ¿de dónde se abrió esa puerta? ¿Cómo fue que tus cadenas se rompieron si yo estaba aquí mirándote todo el tiempo? Puede ser que el proceso, pero mientras que tú estabas en el trabajo, andas en el trabajo chambeando, andas haciendo, pero traes un gozo en ti. Andas tú: Señor, mira, probablemente no tengo para la gasolina, pero yo sé que eres fiel. Señor, yo voy a cantar tu alabanza, yo voy a glorificarte, yo voy a estar constantemente en comunión contigo. Y mira, y la gente va a decir: no, este anda muy mal, este está loco, este tiene que dejar lo que está creyendo, tiene que dejar esa religión, tiene que irse. Pero lo que él no entiende es de que hay liberación en el poder de nuestra oración, en tu alabanza. Y entonces dice que este guardia que estaba allí no tuvo otra sino que decir: si la oración, porque él estaba escuchando, y la adoración de este hombre provocaron que se rompiera la cadena y que se abrieran, de verdad hay un Dios verdadero. Y así dirá, yo profetizo en este momento, que así la gente dirá: de verdad hay un Dios vivo en tu vida, porque mirarán lo que tú estás haciendo y dirán: yo quiero. ¿Qué es lo que tú has hecho? ¿Qué es lo que tú cómo has trabajado para que se cumpla lo que tú estabas pidiendo? ¿Y qué pasó? Entonces el 31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra de Dios a él y a todos los que estaban en su casa, por el testimonio de la oración y la adoración.